Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. El aumento del interés por la hipnosis y las técnicas de sugestión, tanto en el mundo clínico como en el académico, ha llevado en estos últimos años a la aplicación de estas técnicas en distintos ámbitos de la psicología y la medicina. Existe mucho desconocimiento sobre el tema, infinidad de mitos y tabúes que influyen en cómo es percibida la hipnosis, así como usos de la misma que afectan a cómo es percibida por la sociedad. Hoy en Crecer, para que nos ayuden a comprender mejor qué es la hipnosis y cómo esta técnica mejora nuestra salud física, mental y emocional, contamos con una representación de la Sociedad Hipnológica Científica. Profesor Isidro Pérez Hidalgo, muy buenos días. Buenos días, Paloma. El profesor Pérez Hidalgo es el presidente de la Sociedad Hipnológica Científica, psicólogo, miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y es director del Máster de Hipnosis Clínica de Psicocátedra del Ateneo de Madrid. La Sociedad Hipnológica Científica, fundada en 2010, aglutina a diferentes profesionales de la salud e investigadores en torno a esta disciplina. Profesor Pérez Hidalgo, ¿cuáles son los fines de esta asociación? Pues los fines de esta asociación, Paloma, es sobre todo el promover el uso clínico y experimental de la hipnosis y desmitificando y sacándolo un poco de ese aspecto a veces circense que se le ha querido dar, ese aspecto un poco parapsicológico incluso, porque realmente la hipnosis no tiene nada que ver prácticamente ni con la parapsicología y con el espectáculo. Bueno, pues digamos que es la parte como más visible, pero no es la que representa mejor lo que es el fenómeno de la hipnosis. También contamos con Alicia Torres, uno de los miembros de esta institución, coordinadora del próximo simposio que tendrá lugar el 25 de febrero, ¿correcto? 25 de febrero. Buenos días, Alicia. Buenos días. ¿Cómo Paloma? estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es la temática del próximo congreso? Porque cada año celebráis uno con distintas temáticas. ¿El de este a qué corresponde? Exactamente. Este año hemos decidido relacionar la utilidad que puede aportar la técnica de hipnosis a la intervención en conductas suicidas. Parece que no tendría mucho que ver, ¿no? Desde el desconocimiento que hay en la sociedad sobre la hipnosis. Realmente sí que tiene mucho que ver porque, bueno, a partir de los últimos avances que hemos hecho en investigación del cerebro en los últimos tiempos, estamos viendo qué partes se correlacionan precisamente con el tema de la hipnosis y con el tema del suicidio, y resulta que hay muchas partes del cerebro que se pueden aliviar, y sobre todo toda la relación que guarda un tipo especial de suicidio, que es el suicidio por enfermedad del ánimo, que en este caso sobre todo por depresiones. Entonces ahí tenemos una intervención muy, muy adecuada. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a adentrarnos en los terrenos de la mente girando la llave de la hipnosis clínica. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. La salud mental se ha ido convirtiendo poco a poco en una de las piezas clave cuando hablamos de salud integral. Cada vez son más las personas que conceden al marco psicológico el interés que se merece, y en este contexto ciertas terapias antaño menospreciadas han cobrado una especial relevancia. El mejor ejemplo de esta realidad lo podemos ver reflejado en la hipnosis, que, alejándose precisamente de las connotaciones místicas de ciencia ficción, se lleva a cabo desde un punto de vista clínico. Profesor Pérez Hidalgo, a modo de introducción, ¿podría explicarnos en qué consiste la hipnosis clínica? Pues fíjate que la pregunta no es poca cosa, porque una de las dificultades a nivel científico es ponerse de acuerdo en una definición. Bueno, ¿qué podríamos decir como características fundamentales de la hipnosis? Lo primero es la focalización de la atención, es decir, aunque etimológicamente hipnosis significa sueño, realmente no es a modo de sueño, sino que realmente la hipnosis es sobre todo una forma de focalizar nuestra atención, dejando a un lado nuestra capacidad analítica y reduciendo la atención de lo externo, la atención periférica, y esa concentración especial que tenemos en la hipnosis nos va a dar lugar a cambios muy significativos en nuestro estado de ánimo, en nuestra memoria,
en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento. Realmente la hipnosis cubre un montón de facetas y a través de la palabra, sobre todo, que es bueno lo que tú estás haciendo ahora mismo, emplear la palabra, en este caso la palabra como terapéutica. ¿Es lo mismo hipnosis que hipnosis clínica, que hipnosis terapéutica? ¿O son cosas distintas? Diríamos que hipnosis clínica e hipnosis terapéutica vienen a ser lo mismo. Cuando hablamos de hipnosis en general, el problema es que hay personas que utilizan la hipnosis pues para otros temas, como puede ser el espectáculo. Hay veces incluso hay páginas web que hablan de la hipnosis desde el punto de vista del erotismo y todo esto. La hipnosis de alguna manera se ha podido emplear como hipnosis tampoco, sin llamarla hipnosis, por ejemplo, en las sectas. En las sectas, en muchos casos, hay determinados rituales que tienen un componente hipnótico muy importante. Entonces, cuando hablamos de hipnosis clínica, tenemos que hablar de hipnoterapia en el sentido de la aplicación de la hipnosis al tratamiento de problemas psicológicos y también problemas médicos. En una de sus ponencias a la que tuve el gusto de asistir, usted afirmaba que la hipnosis es un estado natural el cual experimentamos varias veces a lo largo del día. Efectivamente. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, Paloma, cuando estamos viendo la televisión simplemente y estamos en un estado de concentración en el que no estamos analizando realmente, sino que estamos en esa actitud receptiva, cuando nos metemos de alguna manera en una película, eso, por ejemplo, sería un estado hipnótico. O si tú estás viendo una puesta de sol con esa absorción de tu atención, podríamos considerarlo también un fenómeno hipnótico. O incluso si estás enamorado, es decir, el enamoramiento en el que tú fijas la atención tanto en una persona y en la que dejas de analizar, en muchos casos, cómo es esa persona y por tanto la idealizas también, no deja de ser una forma de hipnosis muy bonita, aunque también muy arriesgada a veces, ¿no? Y, por ejemplo, el estar conduciendo y de repente hacerte consciente de, uy, he llegado a Segovia y no sé ni cómo he llegado, ¿eso también sería? Buena pregunta. A ver, eso es lo que llamamos hipnosis de carretera. Y a veces nos viene gente a la consulta que le preocupa mucho ese problema. ¿Por qué? Porque efectivamente en el estado de abstracción que tú puedes tener, quizá incluso mirando la línea blanca de la carretera, todo eso te va llevando a un estado hipnótico en el que conduces perfectamente, no suele haber un accidente por eso, pero la persona cuando llega a su destino tiene una inquietud por decir, ¿y cómo he hecho? ¿Y por dónde he venido? Y no sé ni siquiera en qué estaba pensando, pero ahora resulta que estoy aquí, en Segovia o en otro lugar. Sí, por poner un ejemplo. Y entonces, sí, hay veces que con distancias muy largas. Yo recuerdo un paciente mío que así se fue hasta Zaragoza y que cuando llegó a Zaragoza se dio cuenta de que estaba allí, ¿no? Claro, todo esto nos indica que la hipnosis no es solamente lo que hacemos en la consulta, sino que la hipnosis forma parte de nuestra vida en muchos aspectos. La hipnosis clínica es un recurso terapéutico que ha mejorado sin duda la vida a muchas personas de enfermedades crónicas del cuerpo, de la mente y de las emociones. ¿Podríamos hablar de curación o simplemente de proceso terapéutico? En muchos casos de curación. En otras, es que claro, el concepto de curación en sí es ambiguo. Pero en muchos casos podríamos hablar de curación si entendemos que hay una remisión prácticamente completa de los síntomas y que no vuelven, por lo menos en un tiempo bastante razonable. Muchas veces tenemos que tener en cuenta también este concepto que se ha dicho a veces. Bueno, si te tomas una aspirina, no significa que la aspirina vaya a tener un efecto para siempre. A lo mejor otro día te tienes que tomar otra. La hipnosis a veces cura y a veces hay que volver a aplicar hipnosis pasado un tiempo, a veces años, para que la persona vuelva a donde queremos que esté, a ese estado de equilibrio físico y mental que buscamos. Esta técnica siempre ha estado rodeada de mitos y concepciones erróneas. ¿Podría señalarnos alguno de esos mitos, los más extendidos y sobre todo en qué se sustentan? Realmente en la fantasía popular, en los relatos, en las películas. Claro, uno de los mitos principales es la pérdida de la voluntad. Es decir, que si una persona está en hipnosis va a actuar de forma totalmente automática y vamos a hacer de ella lo que queramos. No, eso es mentira. Si yo ahora, Paloma, te dijera, pues mira, Paloma, en hipnosis, mira, Paloma, ahora me vas a hacer un cheque a mi nombre por 10.000 euros, desde luego no iba a cobrar nada de eso. No ibas a tener ese
doblegamiento de la voluntad que la gente piensa. No, no existe eso. Pero otro de los mitos también, aparte de la voluntad, quizá el más famoso es el de la inconsciencia. Es decir, ¿qué para? La persona está inconsciente en hipnosis, está dormida. No, aunque decíamos antes que etimológicamente la palabra hipnosis viene de hipnos, de sueño. Realmente la persona no está dormida. La persona está en un estado en el que oye perfectamente todo lo que tú le estás diciendo. Puede que lo recuerde o puede que no. Hay un porcentaje pequeño de personas que cuando se encuentran en el estado hipnótico tienen amnesia posterior a la hipnosis, pero en general van a recordar bastante. Por tanto, no estamos dormidos, no estamos noqueados, sino que es un estado de mayor focalización de la atención. Un poco Alicia Torres nos ha, a través del tema sobre el cual va a versar el próximo congreso, nos ha indicado algunos de los áreas sobre problemas de salud en los cuales la hipnoterapia es útil y eficaz. ¿Cuáles serían, así a grandes rasgos, los ámbitos en los que podemos conseguir utilizarla como un método de curación o como un método terapéutico? Probablemente ahora mismo el tema estrella es el dolor. Es decir, el dolor crónico es el tema en el que más publicaciones normalmente se están haciendo sobre la hipnosis. También se puede emplear para el dolor agudo. Pero además está la ansiedad, los trastornos de ansiedad, están los trastornos del estado de ánimo, trastornos de los que podríamos llamar psicosomáticos o psicofisiológicos en general, también los problemas sexuales, los problemas de sueño. Digamos que el abanico es grande. La hipnosis dentro de la psicología se puede emplear, igual que la psicología se emplea de muchos modos, solo que en este caso utilizando la hipnosis como técnica, como herramienta que nos permite trabajar dentro de este tema. Igual que la psicología es muy amplia y la medicina es muy amplia, la hipnosis puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, en Cuba, con las dificultades que tienen en muchas ocasiones para conseguir medicinas, en la sanidad pública cubana la hipnosis se está practicando de forma que aquí casi no lo imaginamos. Es decir, a trastornos que aquí un médico normalmente no los trataría con hipnosis, pero que allí han desarrollado sistemas para poder hacerlo. Entonces, esto no es nuevo. Si nos damos cuenta, realmente el uso de la hipnosis ya retrocedemos al siglo XIX, cuando produjo una verdadera conmoción, un verdadero cambio en la medicina que existía en aquella época, una medicina que era sobre todo a base de hierbas, y ya en los años, sobre todo en Francia, en el siglo XIX, comienza a haber un boom de la hipnosis que todavía no se llamaba hipnosis. Esa es otra historia, porque entonces creían que la hipnosis era magnetismo, era una transmisión de energía del operador, del médico al enfermo. Hoy en día sabemos, de nuevo, decimos lo de la palabra, insistimos que la palabra es lo que realmente hace que la persona tenga acceso a su propio potencial autocurativo. Hablamos de la medicina en Cuba. En otro país, por ejemplo Israel, la hipnosis está totalmente reconocida y existen investigaciones muy importantes en obstetricia sobre fecundación in vitro. Aplicando técnicas de hipnosis se ha conseguido doblar el número de embarazos y fecundaciones cuando se recurre a este método. Claro. El propio Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de Medicina, trabajaba la hipnosis con su mujer preparándola para el parto. Exacto. Hoy en día está desarrollado el hipnoparto aquí precisamente en diversos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Varios de los miembros de la Sociedad Hipnológica Científica pertenecen a la comunidad médica. ¿Qué puede lograr una medicina integrada con la hipnosis respecto a la tradicional? Mira, antes, Paloma, realmente había como una idea, era que lo que iba de cuello para abajo le pertenecía a los médicos, más o menos. Lo que iba de cuello para arriba le pertenecía a los psicólogos. Y lo que era de cabeza para arriba le pertenecía a los sacerdotes. Esa era la idea que entonces se tenía. Hicieron, claro, ¿no? Pero ahora no. Ahora la verdad es que lo que pensamos es que todo está unido, que esa unidad psicosomática es muy importante. Y la hipnosis realmente es una forma de comunicación fundamentalmente y se puede aplicar, por tanto, siempre que la persona tenga la motivación y la voluntad para que le ayuden. Como todas las técnicas, cuando la persona realmente no quiere ser ayudada, cuando la persona se encapsula en su propia cerrazón, la hipnosis no va a funcionar. Por ejemplo, hay gente que nos viene para dejar de fumar. Bueno, en general la hipnosis puede funcionar bien para dejar de fumar, pero hay dos tipos de personajes. Uno que te viene que diciendo yo quiero dejar de fumar, y lo tiene muy claro, y hay otros que te vienen diciendo, bueno, yo vengo
estaría bien, a ver qué pasa, me han dicho mi mujer que venga, pero tú ves que esa persona no ha tomado la decisión, no ha dicho quiero dejar de fumar. Como obviamente en la hipnosis no vamos a doblegar la voluntad de nadie, como decíamos antes, no va a funcionar. Pero si la persona quiere dejar de fumar, efectivamente podemos potenciar su capacidad de cambio, podemos catalizar ese proceso para que lo consiga. Pero partimos siempre de la voluntad del paciente. Moviéndonos todavía en el ámbito de la medicina, ¿qué beneficios aporta la aplicación de la hipnosis a nivel económico y humano en pacientes con enfermedades terminales? Ese es un tema difícil, como sabemos, pero realmente lo que se ha hecho ya desde los años 60, incluso antes, son una serie de trabajos sobre cómo asistir efectivamente a las personas en esos últimos momentos, disminuyendo su dolor, disminuyendo su sufrimiento y, en algunos casos, pues la persona, en uno de los libros lo recogemos, algún caso en concreto de estos del doctor Miguel Marcet, y realmente es muy interesante ver cómo la persona que pasa por varias fases, eso lo describía ya Kübler-Ross, la persona que está moribunda pasa por varias fases, y la última fase suele ser una fase de aceptación. Y en esa fase de aceptación, la hipnosis es una herramienta fundamental para precisamente aumentar esa aceptación y que la persona tenga estados de una paz increíble. A veces la persona, algunos estudiosos del tema han descrito incluso que la persona tiene estados transpersonales cuando está a punto de morir y le aplicamos hipnosis, con lo cual esa transición es mucho más agradable dentro de lo que cabe. Hemos visto, sí. De alguna manera, yo creo que una de las causas más de ese miedo al enfrentar este momento de la vida, que es el final de la vida, tiene muchísimo que ver con el miedo a lo desconocido. Entonces, cuando alguien, a través de un proceso hipnótico, es capaz de penetrar en una recreación o en una imaginación propia, o un lugar seguro, la aceptación del proceso sube notablemente. Y precisamente hablando del paciente, ¿qué se siente al someterse a una sesión de hipnoterapia? Pues mira, mucha gente nos ha dicho, nunca antes me había sentido tan relajado o tan relajada, porque verdaderamente ahí conseguimos una relajación física y mental y emocional, podríamos decir también. Claro. La persona entonces va a sentir eso, va a sentir sobre todo tranquilidad, pero puede sentir otras percepciones también. Por ejemplo, es habitual que no sienta su cuerpo o que sienta la sensibilidad de su cuerpo como muy amortiguada, o la persona puede tener también una distorsión del sentido del tiempo. También la persona puede tener la impresión de que prácticamente no piensa en nada y está centrada en las palabras que le está diciendo el hipnólogo. Y de todas maneras, lo que tenemos que aclarar también, Paloma, es que cada persona tiene su propio trance. Todas las personas pueden entrar en hipnosis con más o menos dificultad, pero cada persona tiene su estilo y al final ese estilo va a variar de unas personas a otras. Hay algunas que sienten efectivamente una distorsión de tiempo, otras pueden sentir amnesia, otras pueden sentir pues una abreacción emocional, pueden de alguna manera, a veces de forma espontánea, sacar una serie de emociones del pasado. Y en cualquier caso, lo que sí que te puedo decir, y te lo puedo decir categóricamente, no solo por mi experiencia, que llevo ya muchos años en la hipnosis, sino por lo que recoge la literatura científica, muy, muy rara vez, yo diría que prácticamente nunca, la hipnosis le va a perjudicar a alguien. Es rarísimo que eso ocurriera. Sí, obviamente, si la persona que va a hacer hipnosis está preparada, porque sabemos que ahí debe ser una persona debidamente preparada y que además siempre tenemos una regla. Si algo no lo sabes tratar sin hipnosis, no deberías tratarlo con hipnosis. Tú tienes que tener una preparación adecuada para enfrentarte al tema de la hipnosis. Pero cuando el clínico está debidamente preparado, o el operador está debidamente preparado para hacer la hipnosis, normalmente no va a haber ningún problema.
Efectivamente, Martin Orne y posteriormente Irving Kirsch, dos reputados investigadores americanos en el campo de la hipnosis, sostenían efectivamente eso, ¿verdad? Una persona no debería utilizar la hipnosis para tratar un problema en el que no está cualificado a abordar sin hipnosis. Profesor Pérez Hidalgo, ¿quién puede realizar un tratamiento de hipnosis clínica y qué requisitos son necesarios para que se aplique con garantías? Realmente no hay una legislación, en este caso, muy explícita sobre el tema. Es decir, realmente se supone que hipnosis podría hacer cualquiera, desde el punto de vista estrictamente legal. Otra cosa es si debería hacerlo y otra cosa son las consecuencias. Es decir, que realmente una persona que no tenga una titulación clínica no debería hacer hipnosis clínica. O una persona que no esté preparada desde el punto de vista de, por ejemplo, de hacer counseling, orientación, etcétera, no debería tampoco hacer hipnosis. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que realmente, como decíamos, no hay una reglamentación, pero deberíamos decir una persona preparada en profesiones de ayuda, debidamente preparada en profesiones de ayuda, acreditada, y que además tenga yo te diría, una formación mínima de unas 150 o 200 horas en hipnosis. Ese es el programa que nosotros en la Sociedad Hipnológica Científica estamos implantando, 200 horas, que es lo que se corresponde con la Sociedad Europea de Hipnosis también, que es el requisito que ellos siguen, y además luego supervisiones del trabajo que estés haciendo. Eso es un poco lo que parece ser que ahora mismo tendríamos que establecer como requisitos mínimos. Porque además lo bueno es que en la hipnosis nunca dejamos de aprender, es decir, que siempre estamos avanzando en nuestros conocimientos, en nuestra práctica, y bueno, pues yo con 40 años que llevo ya prácticamente haciendo hipnosis, todavía me sorprendo, eso me gusta, todavía me sorprendo a veces, todavía voy aprendiendo cosas, todavía voy viendo fenómenos que son diferentes a lo habitual. Entonces la hipnosis desde ese punto de vista es apasionante, sobre todo para el clínico. Desde luego para la persona que la está experimentando también lo está disfrutando, pero para el clínico la hipnosis te abre un mundo de posibilidades. ¿Y cómo se van produciendo los cambios por parte de los pacientes? ¿Se tarda mucho en notar las primeras mejoras o los primeros resultados? Depende del problema, pero normalmente la hipnosis suele funcionar con más rapidez. Los estudios que se han hecho comparando las terapias con o sin hipnosis nos indican que normalmente la cantidad de sesiones que necesitan los pacientes es menor. Hay personas que reaccionan muy rápido desde el principio. Lo primero que suelen notar después de la primera sesión y en las más o menos 24 horas posteriores es un aumento de la tranquilidad, duermen mejor, un estado más optimista, pero eso es el principio. A partir de ahí tenemos que hacer obviamente muchas más cosas. La hipnosis, como todo, va a funcionar con la repetición, es decir, el cerebro, sabemos, Alicia lo sabe muy bien también por su formación en neurociencia, el cerebro necesita una repetición para consolidar una serie de procesos, ¿no? Y la hipnosis necesitamos que se repita también, porque, siempre lo digo, si pudiéramos cambiar tan rápidamente como nos gustaría, nuestra vida sería caótica. Podríamos ser hoy una persona buenísima y mañana convertirnos en un mafioso. Entonces, afortunadamente, hay mecanismos para que tengamos una cierta inercia en nuestros procesos psicológicos. Alicia, ¿existe una edad óptima para someterse a hipnosis? Pues yo creo que no. En el momento en que, como es un proceso de comunicación, Claro. en el momento en que el sujeto está dispuesto a la comunicación, lo que hay que adaptar es la comunicación a la edad que el niño, en este caso, tenga, o la persona de edad. La capacidad cognitiva va a marcar la capacidad de comunicar, en suma. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Películas como La maldición del escorpión de Jade, dirigida por Woody Allen en el año 2001, Regresión en el año 2015 por Alejandro Almenábar, En trance, de 2013, Ahora me ves, 2013 también, son películas que han ayudado a entender que la hipnosis, sobre todo, pertenece a ámbitos, bueno, mejor dicho, hacen la hipnosis más cercana al público y
quizá favorecen que ustedes los profesionales tengan que invertir menos tiempo en derribar esos mitos a los que antes hacía ilusión. Muchas personas rechazan la ayuda con hipnosis porque sienten que pueden perder el control o que hagan con ellas cosas que están por encima de su dignidad en muchos casos. ¿Alguien podría ser hipnotizado en contra de su voluntad por un hipnólogo muy hábil y avezado? ¿O es imposible? Realmente no. Pero lo que hay también es persuasión. Es decir, no solamente tenemos que contar lo que es la hipnosis como el proceso hipnótico en sí, sino que en muchos casos, como por ejemplo cuando hablábamos de las sectas, lo que hay también es un proceso de persuasión, un proceso de, a veces, coacción, un proceso de lavado de cerebro. Entonces, claro, cuando a una persona, por ejemplo, la tienes aislada sensorialmente, le estás dando drogas, le estás además haciendo hipnosis, ahí la hipnosis sí que va a tener esa capacidad relativa también, pero esa capacidad relativa. Hubo un proyecto en Estados Unidos que era el proyecto MKUltra, un proyecto que se diseñó para hacer soldados que fueran como auténticos robots. Una de las técnicas que emplearon fue la hipnosis. Aunque, fíjate, es curioso, no se quedaron muy satisfechos. Es decir, vieron que la hipnosis no tenía ese potencial que ellos esperaban para programar la conducta de alguien para convertirle en un elemento sin voluntad dentro de una guerra. En ese sentido, serían, por ejemplo, más útiles las drogas. Los soldados nazis, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, tomaban un medicamento, Pervitin, que era una anfetamina muy fuerte que les permitía estar durante 3 días seguidos en el campo de batalla. Claro, eso es mucho más eficaz que la hipnosis. Es decir, pero ahí estamos hablando de que el cerebro empieza a perder su funcionamiento normal. Yo te diría, es muy difícil que una persona bajo hipnosis te pueda dominar, diría que prácticamente imposible. Pero claro, si además de la hipnosis hay otros elementos, se puede sumar. El discurso de algunos políticos, y no me refiero a los políticos actuales, sino a lo largo de toda la historia, sí que hay un toque de persuasión, de influir en los inconscientes de las personas que escuchan. Sí, indudablemente. Nuestro compañero en hipnológica, Ian Brawley, hizo un análisis que nos presentó en una de nuestras reuniones, en uno de nuestros congresos, sobre la conducta hipnótica o el comportamiento hipnótico de Obama y el de Trump. Efectivamente, cuando él analizaba las campañas presidenciales, veía claramente los elementos de sugestión que se están empleando ahí, siempre buscando que el que te está escuchando tenga una emoción muy alta. Y entonces, cuando tienes una emoción muy alta, vas a razonar mucho menos, vas a analizar mucho menos el mensaje. Por eso es tan importante cuando un político echa un discurso, todo el ambiente que se crea alrededor, todo ese componente emocional que va a hacer que tú estés mucho más proclive, mucho más receptivo a las sugestiones que te va a dar. Y sí, decididamente esas formas de hipnosis, esa guerra psicológica, se ha empleado ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que tengamos que distinguir de la hipnosis despierta y de la hipnosis más dormida, por así decirlo, es decir, la sugestión. Por ejemplo, el mismo Goebbels la empleaba, o aquí en tiempos de Franco, o en cualquier otro lugar, y en las democracias también se emplea a través de la palabra también, y creando ese estado además de conciencia de grupo, ¿no?, que tiene la gente cuando se reúnen. Israel, volviendo al tema de la utilización de la hipnosis en espectáculos, precisamente es el primer país que ha prohibido espectáculos con hipnosis. En España, la creciente emisión de programas y eventos en los que se utiliza la hipnosis como espectáculo, ¿el mal uso de la hipnosis puede llegar a resultar algún perjuicio para la salud de los usuarios que se prestan a ese tipo de espectáculos? ¿O es totalmente...? Se han hecho algunos estudios sobre el tema. Parece que en general no. Parece que en general la hipnosis de espectáculo no es perjudicial, en general, pero puede haber casos individuales en los que sí. Y yo creo que ahí la responsabilidad del hipnotizador de espectáculo tendría que ser la de precisamente asegurarse bien de que aquello no va a derivar en un problema que a veces sucede, ¿no? Pues como personas que quedan hipnotizadas después de la actuación, o personas que tienen una crisis de ansiedad en medio de la actuación. Es decir, todo eso realmente hay que extremar las precauciones y
En este sentido, hace ya muchos años, Tony Camo y yo tuvimos una serie de conversaciones porque queríamos que en el Parlamento se pudiera regular de algún modo, pudiera salir algún tipo de ley o algún tipo de disposición para regular de algún modo la hipnosis de espectáculo, para que no hubiera problemas, que no fuera perjudicial en absoluto. Pero aquello pues se quedó un poco en un proyecto. Volviendo a las actividades de la Sociedad Hipnológica Científica, ¿con qué periodicidad? Hay una revista en la cual hacen difusión al público de los últimos avances, los últimos estudios, las aportaciones de los miembros. ¿Qué podemos encontrar y cómo podemos acceder a esa revista que ustedes publican? Es muy fácil porque además como es gratuito, es hipnológica.org. Ahí digamos que lo que hacemos publicamos personas que estamos trabajando con hipnosis desde esas profesiones de ayuda, y hay artículos muy para profesionales y algunos otros artículos que pueden ser para el público en general. Desde luego, lo que pretendemos además es que no solamente escriban ahí las personas que estamos trabajando en la sociedad, sino que otros médicos, psicólogos, otro tipo de profesionales también puedan escribir en esta revista, siempre girando en torno al tema de la hipnosis. Y además, con cierta periodicidad, sí que publican un libro en el cual recogen los últimos avances en hipnosis, o cómo surge el libro. Tenemos ya 4 hijos, sí, ya tenemos 4 hijos. 4 hijos de papel. Sí, uno del primero fue un libro que se llamaba Introducción a la práctica clínica, la hipnosis en la práctica clínica. Es un libro, como su nombre indica, de introducción. Un segundo libro ya de aplicaciones clínicas, un tercer libro que se hizo ya de técnicas más avanzadas, y este cuarto libro con el que estamos ahora, que lo acabamos de sacar, que es Hipnosis en el manejo del dolor. Como comentábamos antes, el tema estrella seguramente en la hipnosis es ahora el estudio del dolor, de cómo podemos influir con la hipnosis sobre diferentes áreas del cerebro que están relacionadas con el dolor. Y bueno, pues ahí en este libro tenemos además, también es un libro internacional en el que tenemos a grandes figuras de la hipnosis que hemos tenido el honor de que escriban con nosotros, de países como Italia, Estados Unidos, Holanda, Sudáfrica, México. Y bueno, es un libro dedicado a profesionales, pero que, bueno, quizás en algún caso, incluso a los profanos en la materia, puede darles también alguna idea de a dónde va la hipnosis ahora, de cómo es el tipo de investigaciones que se están haciendo, y ver que es un tema serio. No es un libro de lo que denominamos habitualmente autoayuda, no es de uso, es de divulgación. Es un libro más para profesionales, pero dentro de eso los no profesionales pueden, si les interesa mucho la hipnosis, tener un esquema claro de cómo está funcionando. Y si no, en nuestra revista, desde luego, en hipnológica.org. Está la revista, está la publicaciones de esos libros y están los congresos, del cual, como decíamos al principio, Alicia Torres es la coordinadora de este último, enfocado a las aplicaciones en el caso del suicidio. ¿Qué otros temas habéis ido abordando en los distintos congresos que se han ido presentando? Bueno, yo llevo incorporada menos tiempo, pero pues sé que sería una pregunta más para Isidro, porque yo llevo como 3 años y este es el primero en el que me estoy centrando especialmente. Es el primero. Entonces, que eres coordinadora, pero me consta que en algún otro sí que has participado como ponente. Sí, sí. ¿Cuál era tu aportación? Porque tú no eres médico ni eres psicólogo. No, yo soy pedagoga y con un posgrado en neuropsicología del aprendizaje y de las emociones. A mí lo que me interesa realmente es cómo manejamos las emociones. Y además quería añadir un poco a esta parte de clínica. Hay otra parte que creo que es muy interesante, el uso de la hipnosis, y es en el desarrollo personal, que se abre un campo ahí muy importante, en el campo de la creatividad, de fomentar la creatividad. O sea, hay espacio más allá, que es muy interesante desde luego la parte clínica, pero se abren espacios más allá, y ese es un poco mi interés en reunirme con las personas de Hipnológica. Y entonces, bueno, pues mi trabajo, mi ponencia fue que cuando me vinculé a ellos fue sobre hipnosis a caballo. A caballo quiere decir que yo trabajo con educación emocional asistida por caballos, y entonces allí lo que trabajo también como una técnica más
es la hipnosis, y el caballo facilita muchas del fenómeno hipnótico, pues por un tema de temperatura, claro, de distancia del suelo, del estado en que hablamos, que cuando decía Isidro de afecciones en el cerebro, o sea, cambios en el cerebro, pues nuestros cerebros empiezan a producir unas ondas que son las que tienen que ver con el reposo y con la concentración, que son tanto ondas alfa como ondas zeta. Y los caballos en sí mismos ya producen ese estado de relajación. Entonces, reforzándolo con la hipnosis, alcanzas una potencia casi mucho más grande que tumbadito en el sillón de un terapeuta. Se alcanzan posibilidades diferentes. Y respecto a otros congresos, pues me gustaría que él dijera. De todas maneras, apuntar que Alicia nos tiene fascinados con su trabajo con caballos y que en el tercer libro nuestro pues hay un capítulo muy interesante y bueno e incluso hay documentales que ha hecho la televisión contigo, pero hay un capítulo muy interesante de Alicia sobre el tema de la hipnosis a caballo. Desde luego que sí. Y bueno, ¿qué tipo de personas acuden a nuestros simposios? Sí. Pues los simposios está abierto también para no profesionales. Es decir, no es lo mismo que un curso. Es decir, cuando hacemos un curso de formación, sí que exigimos que las personas que se apuntan a ese curso sean profesionales. Pero cuando estamos hablando de un simposio, cualquier persona que esté interesada en la hipnosis podría acudir. Entonces, de manejo, prevención del suicidio, que se va a hacer ahora, claro, es uno de los más importantes que hemos hecho. Ha sido un reto muy importante. En otros casos hemos hablado del dolor, en otros casos hemos hablado también de otra serie de aspectos de la psicología clínica. Y bueno, que efectivamente será ya a finales de febrero, pues nos va a dar, creo, una proyección muy importante, porque este tema, lamentablemente el tema del suicidio, sabemos que siempre es de plena actualidad. Con la época convulsa que llevamos un par de años, bueno, diría casi 3, que llevamos viviendo, ¿han notado ustedes, los profesionales de la hipnosis, que ha podido aliviar, solventar, resolver, Alicia? Pues mira, es muy curioso porque hay titulares de La Vanguardia, de ABC, de otra serie de medios en el que se habla de una manera un poquito sensacionalista del aumento, pero cuando tiramos de datos verdaderamente estadísticos, comprobamos que ese fenómeno no se ha incrementado. Es decir, por ejemplo, el año 2013 tenía 3.910 personas fallecidas por suicidio. Y en el año 2020 solo 3.941 personas. Año 2020, que estábamos en plena pandemia. Sí. Y vemos, por ejemplo, que la tasa por cada 100.000 habitantes en el año 2013 es de 8,31, en el año 2014 es de 8,42 y en el año 2020 8,32. Quiere decir que el 14 fue cresta, digamos, de intervención. Lo que pasa es que ese clima social que se crea en torno al tema parece explicar que es lo contrario, y no es así. ¿Cuál sería la tecla? No sé si esta pregunta es fácil de responder. Hablamos de desarrollo personal, hablamos de soluciones, de afecciones del alma, ¿no? En el fondo. ¿Qué tecla toca la hipnosis en esos ámbitos? Y el suicidio también parece que es algo, la hipnosis es como más médica o más psicológica, el suicidio es una decisión, te hablo desde el absoluto desconocimiento. ¿Cómo se unen esas dos esas dos circunstancias, mejor dicho? Realmente denominar el suicidio como una decisión es complejo. Digamos que puede ser una decisión cuando uno no está en plenitud de sus facultades, porque, por ejemplo, una de las formas de suicidio es el suicidio impulsivo, con lo cual no hay decisión. Otra de las formas es el suicidio depresivo, con lo cual seguimos sin estar en plena decisión.
Otro muchas veces es como una búsqueda de comunicación que no se está dando de otra manera. Una llamada de atención, no me gusta utilizar esa frase porque es muy manida y quita crédito a la persona que está solicitando ayuda, sino es un deseo de llamar la atención de alguien que está pasándolas muy mal y necesita ser atendido. Y una cuarta causa es una enfermedad grave. Parece ser los 4 bloques, digamos, que propician las conductas suicidas, según Schneiderman, que es un estudioso muy profundo del suicidio, que trabajó una cuestión muy interesante que es la autopsia psicológica. Entonces, ¿hasta qué punto hay libertad de elección? Parece que no. Lo que hay muchas veces es una gran desesperanza y una búsqueda de soluciones, y muchas veces decimos es una solución total y absoluta a un problema transitorio, porque realmente son problemas tanto sociales, vivenciales, porque hemos oído, por ejemplo, hablar de una tasa de suicidios que se elevó durante las expropiaciones de pisos. Entonces, digamos que sí, era una solución demasiado dramática para algo que podría tener un siguiente paso, igual que ocurre con la depresión. La depresión en gran mayoría de casos es una cuestión superable a través de medicación, a través de intervención psicológica, y tomamos la solución definitiva porque no se puede soportar el dolor, que es de lo que versa nuestro último libro. El dolor se hace insoportable. Entonces, ahí toda esta parte entra la conjunción que puede tener esta técnica para aliviar estas situaciones depresivas, estas situaciones de dolor, estas situaciones de desesperanza. Incluso pues nos ayudan a través de crear, como he dicho antes, espacios seguros, o a través de poder manejar mentalmente situaciones de creencias limitantes. Se puede hacer muchísimo trabajo. Claro, porque pensamos en dolor y pensamos en el dolor físico, pero claro, está el dolor del alma. Con la hipnosis, en esos 4 grandes bloques, ¿no es un poco como entrar en un estado en el que soy consciente, no es que sea consciente, no le pongo el foco en ese dolor y dejo pasar ese tiempo para que esa situación superable sea superada? Exactamente, esa es un poquito la contribución. Y luego también, si vamos a hablar a nivel cerebral, al trabajar con algo que nos gusta muchísimo, que es la autohipnosis, que hemos estado todo el tiempo hablando de hipnosis, pero la finalidad es que tú mismo puedas manejarte, por ejemplo, en el dolor, que tú puedas, sin presencia de un operador, convertirte tú en el operador y en el paciente al tiempo. Pues es muy interesante el manejo de esto en los temas autolíticos. Por lo tanto, la hipnosis no es algo que necesariamente ha de ser, digamos, impartida, dirigida o facilitada por un profesional, sino que nosotros podemos adquirir herramientas de autohipnosis. De hecho, ya hemos hablado de los fenómenos naturales de hipnosis cuando tú estás viendo el cine y todo esto. Es como entrar un poquito en adquirir una serie de técnicas que faciliten esa entrada en este estado diferente de conciencia, que como hemos dicho, no sueño, es un estado diferente de conciencia. Pues coges estas técnicas, aprendes estas técnicas y empiezas a aplicarlas para ti mismo. ¿El rezo del devoto es una suerte de autohipnosis? Sí, de alguna manera sí. Habría que ver ahí, por ejemplo, los estudios interesantes que hizo el doctor Andrew Newberg tanto con monjas cristianas como con monjes, no sé si sean zen, budistas, etcétera, y cómo hay una serie de cambios también a nivel cerebral cuando estamos rezando. Exactamente el mismo proceso, pues quizá exactamente el mismo no, pero sí que mantiene la atención focalizada, claro. El dejar de analizar y entregarnos a la monserga o el... Sí, la oración, la verbalización que la persona hace, y lógicamente un estado emocional también importante, es decir, si alguien entra, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, realmente eso ya en sí es casi un estado hipnótico. Es decir, imaginemos sobre todo para una persona que acudiera hace siglos a la Catedral de Burgos, no había visto en su vida nada similar, ahora tenemos mucha información. Es decir, todo eso realmente son componentes muy importantes. De hecho, los rituales religiosos
tienen un componente hipnótico muy fuerte. Es decir, bueno, todo, la misa, todo. Imaginemos que una misa, o un matrimonio incluso por la Iglesia, si no tuviera todo ese componente ritualístico, sería muy distinto. No tendría prácticamente ninguna emoción. Y por otra parte, tenemos que decir también que en los rezos, en las oraciones, en todo esto, la persona puede llegar a un estado tan profundo que incluso a veces podría tener percepciones que podemos decir que sean alucinatorias. Con esto no estoy atacando de ninguna manera de las vivencias religiosas de la gente, que es otro tema, pero sí que puede haber personas que tengan, por ejemplo, me estoy acordando del caso de las niñas de Caravandal. Es verdad. Realmente en ese caso estamos viendo, lo vemos en las películas que hay de la época, estamos viendo un estado hipnótico clarísimo. Ellas mismas, hoy en día, o por lo menos una de ellas, pone muy en cuestión que lo que vivieron fuera un fenómeno realmente religioso. Profesor Pérez Hidalgo, ¿qué es lo que le hizo a usted interesarse por la hipnosis aplicada en terapia como ámbito en el que formarse profesionalmente? Pues la verdad es que yo había tenido de siempre un interés por la hipnosis. Es decir, que el primer libro de hipnosis que leí tenía 13 años. Me acuerdo que era Los poderes de la hipnosis, de un autor que se llama Jean Dovan. Entonces, eso me interesaba. Pero cuando yo empecé a trabajar desde un punto de vista más conductista. Y empecé a leer sobre el tema y me parecía que aquello no podía ser. Que la hipnosis me parecía, no puede ser, esto no puede ser, esto tiene que haber algún fallo en lo que cuentan esto. Y fui profundizando al principio sin creer mucho en la hipnosis. Y después descubrí que eso me añadía en la parte clínica pues muchísimos recursos que solamente con terapia cognitivo-conductual no tenía. La terapia cognitivo-conductual es útil, por supuesto, pero la hipnosis le añade un plus muy importante. Es curioso, empezó por un interés crítico y acabó enamorado hasta el punto de ser presidenta de la Sociedad Hipnológica Científica. Eso es. Y Alicia Torres, ¿qué le impulsó a bucear en ese mundo? Pues es muy divertido porque tiene cierto parecido. Yo acudí a una convocatoria que había en el Hospital Gregorio Marañón para ampliar mis conocimientos sobre neuropsicología. Y uno de los apartados era hipnosis. Finalmente, al tomar contacto allí con la hipnosis, que yo iba con muy poquito interés, me ofrecí voluntaria inmediatamente para experimentar algo y me asombré de lo que estaba experimentando. Y todo eso me fue creando un interés, lo mismo preguntas. A Isidro yo creo que le llené la cabeza de preguntas desde que le conozco y así sigo. Porque, claro, mi interés también es relacionarlo con los procesos de la mente, con los procesos neuropsicológicos. Claro. Y entender qué está ocurriendo. De hecho, ya hay muchas investigaciones hechas que se han hecho más bien hacia el tema de la meditación, que tiene cierto parecido, y a mí me encantaría que se abrieran un poquito más allá, porque damos un paso más allá de la meditación, y esto del trabajo con las sugestiones. La meditación más bien te crea un estado de calma, y toda esta parte de poder trabajar más allá de la calma a mí me interesa especialmente. Desde su práctica clínica, el profesor Pérez Hidalgo ha visto que la hipnosis puede transformar la vida del paciente. ¿Hay algún caso que nos pudiera contar de intervención en la cual la hipnosis ha supuesto un antes y un después para alguno de sus pacientes? Claro, habría muchos, imagino. Desde luego, habría muchos. Pero yo creo que aquí dependemos mucho también de la capacidad hipnótica de la persona. En general, cuanto más capacidad... Del paciente, no sí, del paciente. Cuanta más capacidad hipnótica tiene el paciente y también mejor rapport hay entre el paciente y el terapeuta, más fácil es que consigamos esos resultados increíbles, ¿no? La hipnosis nos da a veces un poco de esa magia que todos buscamos en las terapias, ¿no? Y claro, me acuerdo de que ha habido algunos casos, por ejemplo, en los que la persona reaccionaba de manera sorprendente a cosas que ni siquiera yo mismo sabía por qué estaban funcionando. Es decir, porque hay veces que en la terapia te vienen casos que es que han estado en 40.000 sitios anteriormente y no saben realmente a dónde acudir, y acuden a la hipnosis y a lo mejor se te presentan con un caso que tú ni siquiera sabes si aquello va a funcionar o no, pero pruebas.
Yo, por ejemplo, me acuerdo ahora de un señor que llevaba sin dormir 25 años, a pesar de todos los somníferos que tomaba, todas las cosas. Desde la primera sesión empezó a dormir. Todavía yo soy el primero que no entiendo muy bien cómo aquel cambio fue tan rápido. No siempre es así, desde luego. Pero eso me sorprendió. O me sorprendió, por ejemplo, el caso de una persona que realmente... esto era muy curioso. Producía letras en su piel. Es decir, había una somatización muy curiosa, que esa persona producía letras en su piel y palabras. ¿Cómo le llaman a eso? Le llaman... ahora no recuerdo el nombre, a ver si tiene un nombre. Bueno, se ha hablado mucho de los estigmatizados. Eso es, no encontraba esa palabra. Los estigmatizados, en realidad, y eso se puede reproducir con hipnosis, parece que reproducirían las mismas heridas que tuvo Jesús en la cruz. Más que las heridas que pudo tener Jesús en la cruz, las que se supone, según la imaginería religiosa, que pudieron ser. Entonces, hay personas que han desarrollado espontáneamente esto, los estigmas, y hay personas a las que esto se les ha producido con hipnosis. No a cualquier persona. Es decir, la persona tiene que tener ya un talento hipnótico, por así decirlo, muy desarrollado. Pero eso se ha hecho experimentalmente. Se han hecho cosas que realmente nos llevan a preguntarnos dónde está el límite de nuestra capacidad como seres humanos, porque parece que algunas cosas son de ciencia ficción, pero son reales. Profesor Pérez Hidalgo, ¿cuáles deberían ser las líneas futuras de actuación respecto a la hipnosis? Pongámonos a soñar, ¿no? Bueno, yo creo que Alicia estaba indicando, obviamente, una línea muy evidente, que es la línea de la investigación en neurociencia, y realmente yo creo que la investigación en neurociencia es uno de los temas más... Por cierto, ahora se está mezclando la hipnosis con la realidad virtual. Es una de las cosas que también algunos ven como una promesa, ese uso conjunto de hipnosis y realidad virtual para tratar determinados problemas. Y yo sigo pensando que la hipnosis va a evolucionar como una técnica cada vez más conocida. Es decir, yo creo que casi todos los médicos, casi todos los psicólogos, por no decir todos, deberíamos manejar la hipnosis. Y la cuestión es que desde que la hipnosis se dio a conocer en los años 1800 o 1700 y pico, realmente la hipnosis ha ido creciendo en carácter científico, en seriedad, y incluso las universidades están cada vez más interesadas por la hipnosis. Ahora, por ejemplo, en Guadalajara, dentro de poco, el día 20, no me acuerdo qué día exactamente, el día 25 me parece, presentamos en la UNED de Guadalajara este último libro del que hemos hablado, Hipnosis en el manejo del dolor, en la Universidad de UNED de Guadalajara. Y seguramente los estudiantes que irán tendrán mucho interés en este tema. Ese es un tema que cautiva mucho a la gente. Y bueno, pues la autohipnosis, como también decía Alicia, es otra de esas promesas que cada vez se está extendiendo más. Ahora, yo diría, olvidémonos un poco de YouTube. Es decir, en YouTube hay mucha gente que hace hipnosis, autohipnosis. Es mejor que alguien te guíe, es mejor que una persona, un profesional de ayuda, te ayude en este proceso, porque la autohipnosis uno solo no me parece lo más adecuado. Por lo menos que te enseñe la técnica, pero luego es algo que sí que podemos nosotros ir replicando para nuestro uso personal, la autohipnosis, sí, me refiero. Pero también hay que ver que las aplicaciones sean realistas, porque hay veces que la gente se pierde un poco en las fantasías y además le atribuyen a la hipnosis un poder omnímodo que tampoco tiene. O sea que hay que ser realistas en ese sentido. Sí, hay talento y hay abundancia, que también se trabaja con hipnosis, claro. Y eso es una zona un tanto sombría, ¿no? Sí. Fíjate que realmente uno de los psicólogos más conocidos ahora, que la gente le da más, Giorgio Nardone, incluso en un libro que habla de psicotrampas, te dice que el pensamiento positivo es una trampa. La afirmación, dicho así, parece un poco antitética, pero realmente el pensamiento positivo que se basa en la fantasía, que no se corresponde con una conducta, no deja de ser un problema más que una solución. En el programa de hoy hemos profundizado sobre todo lo que la hipnosis nos puede aportar de la mano de la Sociedad Hipnológica Científica en la persona de su presidente y de Alicia Torres como también miembro de la misma. Muchísimas gracias, profesor Isidro Pérez Hidalgo y Alicia Torres, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias por
por este rato que nos han concedido y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos. Radio Libertad.